Siento paz. La naturaleza me enseña mucho de su equilibrio perfecto. Es nuestra base. Todo lo que somos y todo lo que conseguimos como humanos vienen de allí. En mis vacaciones de niña siempre íbamos a la finca. Siempre íbamos a un río muy lindo. Era caudaloso, transparente, frío y amaba estar allí. Cuando yo tenía la edad de Sara, un poco menos, regresé a la finca de mi abuela y no encontré mi río. Ya no había agua transparente, sino que era un lodo rojo, espeso, denso, y yo me puse a llorar. Me mataron el río. Y ahí nació toda mi ilusión hacia el cuidado ambiental. Me duele. Yo sentía que tenía que hacer algo para poder dejarle un mejor futuro a mis hijos. Pero nunca me imaginé terminar en un hospital. Cuidar el medio ambiente desde el sector salud es un reto porque hay como una percepción de que para el cuidado de la salud todo se vale. Ejercer la medicina implica aliviar, hacer servicio para la comunidad, no hacer daño. Creo que todos esos son mis incentivos para ser médico. Me parecía obvio. Nosotros somos médicos, no hacemos daño. Qué miope. No estaba pensando en los desenlaces amplios e integrales. Que hay una arteria que tiene una placa de ateroma que causa enfermedad cardiovascular. Y se ha demostrado incluso tan recientemente como hace 2 meses que los microplásticos pueden estar presentes en el interior de las placas de ateroma, como acá. El problema está en que se enfoca de una manera miope solo lo de la atención en salud sin ponerle cuidado a lo que hay alrededor, que son todos daños colaterales. Imagínense un investigador en un laboratorio que utiliza material estéril, que es plástico con frecuencia y que viene empacado en plástico también. Ahora trasladen esa imagen a la de un quirófano. A diestra y siniestra se generan materiales, residuos, fluidos, químicos, biológicos, plásticos en cantidad enorme. Aupado por la industria, fue progresando a un consumismo desmesurado. El sector de la salud genera mucha contaminación al medio ambiente. Si el sector de la salud fuera un país, seríamos el 5º mayor emisor de gases de efecto invernadero que genera el calentamiento global. Se consume mucha agua, se consume muchísima energía eléctrica y hay que hacer algo por ello. Desde que entré a la fundación he sido como la
líder en el tema de organizar el andamiaje ambiental del hospital. Óxido de Okay. ¿Qué esterilizamos con óxido de etileno? bolsas plásticas, Sí. frascos de papelería, fundas de Mario plástica, bolsas de sutura, todo lo que Empaque. Empaque. Y pues ocupo bastante en eso, entonces visito las áreas, las mejoras ambientales que tienen, los líos que tienen. 4 de junio. Ve, el detergente enzimático lo vamos a cambiar, ¿ya te dijeron? No, no me han dicho. Uno más eficiente. Esto ha generado un ahorro y evitado una huella de carbono grandísima porque evita el uso de plástico, es ¿Y tela. qué procedimiento va a tener? Son retos. Hay empresas, hay industrias que pues venden desechable o producen con algunas sustancias que son nocivas a la salud humana y lo ideal es cambiarlo. Pero esto es toda una maquinaria, un andamiaje industrial y hacer ese cambio no es fácil. Esto es como de amores y odios. Ay, Dios. Bueno, vale, es mucho gusto. Mi nombre es Mónica Castaño, yo soy la coordinadora de gestión ambiental y saneamiento de la Fundación. Y pues lamentablemente tu reprocesadora de endoscopios no pasó la evaluación porque no representa una mejora ambiental el equipo. La verdad pues lo sentimos mucho. Había momentos de llanto, o sea, yo me sentía súper sola. Y pues que una persona de Cali, Colombia, diga, no, por allá en un hospital están pidiendo un cambio de, pues no hacemos fuerza. Ahí es necesario tener como más sinergia con otros hospitales o con más personas que estén viviendo el mismo lío. Yo soy convencida desde chiquitica que mi propósito de vida era cuidar del entorno. Y a Mónica la conozco desde que estaba en la universidad. Entré a Salud Sin Daño y fue cuando nos volvimos muy cercanas y posteriormente muy amigas. Ay, mi Moni, ¿cómo estás? Desde ahí, cada vez que yo llego, y es un recorrido por todas las instalaciones donde en cada esquina hay algo que ver. Dentro de nuestro hospital estamos considerados como bosque urbano, privado. La forma como tenemos los jardines en un clima ecosistémico hace que la fauna, avifauna, esté aquí muy cómoda. Salud Sin Daño es una organización internacional que hace más o menos 30 años empezó a liderar el movimiento global por una atención sostenible. Y eso justamente es lo que hace la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Y bueno, esos son guantes estériles, pero si pueden ver fue esterilizado por rayos gamma, que es un método de radiación el más recomendable ambientalmente. Hoy por hoy en América Latina tenemos más de 1000 hospitales y centros de salud y la red permite que esas estrategias que se están implementando dentro de este establecimiento de salud se puedan replicar en otros establecimientos. Como organización Salud Sin Daño me sorprendió. Me puso en evidencia que he sido un generador de residuos peligrosos por décadas y ser agentes del cambio implica una decisión personal como parte de una colectividad. Las pequeñas acciones generan grandes cambios y más a escala global. Y poder hablar entre colegas, compartir metodologías, herramientas, ha permitido cambiar la historia de la salud en el mundo. Tenemos infraestructura bioclimática que reduce el uso de aire acondicionado y extractores. Iluminación LED, que es más eficiente y menos contaminante. Ropa quirúrgica lavable, que reemplaza las desechables. Insumos médicos reutilizables, que disminuyen residuos, son seguros y costo efectivos. Uso de energías renovables, como los calentadores solares de agua. Descontaminación de aguas residuales que cuidan los ecosistemas acuáticos. Eliminar el cloro, eliminar el mercurio. Esto es un ejemplo de hacer consumo sostenible en un hospital.
Hay mucho por hacer, unidos como red, como hospitales, para cambiar la historia del sector salud. No es posible estar sano en un planeta enfermo. Viviendo estos espacios naturales con mis hijos, siento una responsabilidad de mostrarles que es posible coexistir en armonía, en respeto con la naturaleza. Mira ese pájaro. ¿Cuál? ¡Ay, qué lindo! Míralo. En la naturaleza nada es lineal, todo es cíclico. Esa resiliencia, esa circularidad me inspiran. A eso debemos llegar, a cuidar una sola salud global.